En febrero de 2017, los participantes de la reunión anual de la Asociación Estadounidense para Avance de la Ciencia escucharon una conferencia inusual preparada por el Dr. Bharat Buva, profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. Concretamente, Buva estudia la influencia del clima espacial en los sistemas electrónicos en la Tierra y el espacio cercano a nuestro planeta. Durante la conferencia, Buva destacó un tema muy particular: el resultado de las elecciones federales en el distrito electoral de Schaerbeek en Bruselas en 2003. Blog solar. En aquellas elecciones se produjo una complicación al anunciar los resultados electorales almacenados en una de las computadoras. Estos indicaban que Maria Vindenvogel, una candidata relativamente poco conocida, recibió más votos de lo que le permitía el sistema de votación. Afortunadamente, por razones de seguridad, los votos electorales también se registraron en boletas de papel. Una verificación de los votos almacenados en las boletas mostró que el sistema informático había registrado exactamente 4.096 votos de más a favor de María. Inmediatamente, los expertos se pusieron a revisar minuciosamente el software y la computadora correspondiente, pero ambos funcionaban a la perfección. Después de eliminar todas las posibles causas que pudieron haber producido este error, les quedaba una sola posibilidad: el hecho de que el error haya ocurrido en caso de una sola candidata y que el número de votos en exceso fuera exactamente 4.096, una potencia de 2, indicaba que se trataba de un error informático singular, es decir, un cambio de valor aparentemente espontáneo en uno de los transistores en el circuito de la computadora donde estaba almacenado el resultado de la elección de María. Se llegó a la conclusión que el exceso de los 4.096 votos ocurrió debido a que haya cambiado el valor en el 13º bit del circuito de un 0 lógico a un 1 lógico. 14 años después, Buve presentó la hipótesis de que el error fue causado por un visitante microscópico del espacio, un rayo cósmico. Esta no fue la única vez de que se haya culpado a los rayos cósmicos de ser causas de eventos singulares extraños en las computadoras. Otro ejemplo que cobró notoriedad entre el público fue una competencia de velocidad en el juego de PC Super Mario 64 entre Midboss y Dota T-Bag en 2013. Este último tomó la delantera de unos cuantos segundos después de que su Mario fuera inesperadamente teletransportado a las alturas, lo cual sería imposible si el juego funcionara correctamente. Otro usuario, Panekukek12, ofreció una recompensa de $1.000 estadounidenses para cualquiera que pudiera explicar esta falla. Sin embargo, terminó proporcionando la explicación él mismo. Panekukek12 escribió un programa que en el momento preciso cambiaba manualmente el valor de byte en el que se almacenaba la altura de Mario de un valor a otro que provocaba el cambio ya descrito. En realidad, esto debió haber sucedido espontáneamente, lo que significa que no fue causado por funcionamiento incorrecto del software o equipo informático. La explicación más probable es que el cambio haya sido causado por un rayo cósmico. El hecho de que las partículas cargadas pueden causar cambios aparentemente espontáneos en los valores almacenados en las computadoras se descubrió en la década de 1950. Estos cambios se conocen en inglés como Single Event Upset o Single Event Error. Aquí utilizaremos la etiqueta de errores singulares, que pertenecen a los denominados errores suaves que no dañan los circuitos informáticos. Son causados por partículas cargadas que ingresan a los circuitos de las computadoras y provocan la ionización del material dentro de algún elemento lógico, como los bits. Durante la ionización se libera una carga eléctrica que puede, por ejemplo, cambiar los valores almacenados en los transistores que componen las celdas de memoria. Estas partículas tienen dos orígenes principales. Pueden liberarse durante la desintegración nuclear o pueden llegar desde el espacio como rayos cósmicos. Primeramente se descubrió la influencia de partículas cargadas emitidas durante las pruebas de bombas nucleares entre 1954 y 1957. Estas partículas causaron inconvenientes en los equipos electrónicos usados para medir los efectos de las explosiones. Posteriormente se encontró que los más problemáticos en las computadoras son los núcleos de helio, que se forman durante la desintegración de las impurezas radioactivas, principalmente el uranio 238 y el torio 232 en los semiconductores, que se ubican en los elementos lógicos de las computadoras.
Los fabricantes de chips han solucionado en gran parte este problema al reducir drásticamente la presencia de impurezas en dichos semiconductores. Las concentraciones de uranio y torio en la actualidad son inferiores a una parte por 10.000 millones. Si hace unas décadas la emisión de núcleos de helio en los chips de computadoras estaba mayor a 100 partículas por hora por centímetro cuadrado, hoy en día estos valores están por debajo de una milésima de núcleos de helio por hora por centímetro cuadrado. De esta forma, se solucionó en su mayoría el problema de las emisiones radioactivas en los circuitos integrados. La historia con los rayos cósmicos es diferente. Su influencia se descubrió más tarde, en la década de 1970, con James Ziegler, investigador de IBM Research, como el líder en el campo de investigación. Los rayos cósmicos consisten en núcleos de átomos, en su mayoría protones y electrones, que viajan a través del espacio a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Los que tienen las energías más altas llegan desde rincones distantes de la galaxia y de otras galaxias, y se forman principalmente en explosiones de supernovas. Los rayos cósmicos con energías más bajas arriban desde el Sol o desde la periferia de la heliosfera. Cada segundo, unos 100.000 rayos cósmicos alcanzan cada metro cuadrado de la atmósfera terrestre. Solo unos pocos tienen la energía suficiente para atravesar la atmósfera y llegar a la superficie de nuestro planeta. La mayoría de ellos chocan con átomos de nitrógeno y oxígeno en las capas superiores de la atmósfera, provocando reacciones nucleares naturales que producen rayos cósmicos secundarios que luego llueven sobre la Tierra en forma de los llamados chubascos. La intensidad de estos rayos cósmicos secundarios a una altitud de unos 3.000 metros es hasta 10 veces mayor que al nivel del mar y alcanza su máximo a una altitud de unos 15 kilómetros. Esto se debe al hecho de que la atmósfera bastante densa debajo de esta altura absorbe la mayoría de las partículas. Aún así, cada segundo, cada metro cuadrado de la superficie terrestre es alcanzado por hasta 8 chubascos de rayos cósmicos secundarios. Los rayos cósmicos son más peligrosos para las computadoras que los núcleos de helio que se forman durante la desintegración radioactiva porque sus energías son muchísimo más altas. En la década de 1990 se llevaron a cabo varios estudios que mostraron, entre otras cosas, que los electrones y los rayos cósmicos secundarios causaban aproximadamente la misma cantidad de errores singulares en los chips DRAM de 258 kilobits de entonces, que la cantidad de esos errores crece con la densidad de transistores en circuitos integrados y que los rayos cósmicos eran la fuente principal de los errores para los chips con una densidad superior a 4 megabits. También se estimó que en promedio se produce un error singular una vez al mes por cada 256 megabytes de memoria RAM. En otro estudio, los científicos incluso midieron la frecuencia de errores singulares a diferentes altitudes. Descubrieron que si las computadoras se almacenan muy por debajo de la superficie de la Tierra, los errores singulares prácticamente desaparecen, ya que los rayos cósmicos no penetran a estas profundidades. Curiosamente, no todos los lugares en la superficie de la Tierra son igualmente sensibles al impacto de los rayos cósmicos. Dos factores juegan un papel importante en esto: la altitud del lugar y la rigidez geomagnética local. Esta última se define como la energía mínima requerida para que los rayos cósmicos alcancen el nivel del mar en un lugar determinado y depende de las propiedades locales del campo geomagnético. En 1998, Ziegler publicó un influyente artículo en el que definió un índice para describir las variaciones en la intensidad de los rayos cósmicos en diferentes lugares de la Tierra y, por ende, el riesgo resultante para los equipos informáticos. Tomó como referencia la ciudad de Nueva York, a la que le asignó un índice de 1. Los resultados indicaron que dicho índice en algunas ciudades del sur de Asia, como Bombay, Calcuta, Bangkok y Rangoon, tiene un valor de alrededor de 0.5, lo que significa la mitad del riesgo en comparación con Nueva York. Por otro lado, la ciudad sudamericana La Paz en Bolivia, que se encuentra a una gran altura, es hasta 8 veces más expuesta a la influencia de los rayos cósmicos que la ciudad más grande de Estados Unidos. Por supuesto, de inmediato surgieron las preguntas sobre cómo los rayos cósmicos afectan las computadoras en los aviones y las misiones espaciales. Con respecto al tráfico aéreo, sabemos que, afortunadamente, los eventos potencialmente fatales son extremadamente raros. El incidente más famoso ocurrió el 7 de octubre de 2008, cuando un solo error informático en un Airbus A330 que volaba de Singapur a Perth provocó que el avión cayera en picado primero 200 metros en 20 segundos y luego otros 120 metros
con los pasajeros experimentando una aceleración negativa de 0.8 g. Todos los pasajeros y la tripulación sobrevivieron al accidente, pero varios resultaron gravemente heridos. Los rayos cósmicos secundarios han sido mencionados como uno de los principales candidatos de la causa del error singular que provocó la caída del avión. Para protegerse contra los rayos cósmicos, los transbordadores espaciales usaban hasta 4 computadoras, cada una con un software idéntico. Así, cualquier error singular que pudiera haberse producido en un solo de los equipos se resolvía inmediatamente con la ayuda de los 3 restantes. Es interesante que en el cambio de milenio los astronautas a bordo de los transbordadores espaciales también usaban computadoras portátiles IBM ThinkPad A31P, que por supuesto eran mucho más poderosos que las computadoras del transbordador, pero a menudo no funcionaban correctamente debido a los rayos cósmicos. Un enfoque similar a los transbordadores espaciales está presente en el rover Perseverance, que se encuentra explorando la superficie de Marte. Este planeta no tiene un campo magnético global y su atmósfera es muy delgada, por lo que su superficie está muy expuesta a los rayos cósmicos. Cada circuito eléctrico está presente en el rover en 3 copias idénticas, lo que lo hace resistente a los rayos cósmicos. Además, Perseverance utiliza una computadora RAD 750 que también es resistente a varios tipos de radiación. Finalmente, hay que mencionar que por supuesto no es posible decir con 100% de certeza que el error en el resultado de las elecciones en Bélgica o el cambio en la altura de Mario en el juego hayan sido causados por rayos cósmicos. Esto nadie lo ha visto directamente. Se trata de las explicaciones más probables después de que los responsables determinaron que no había otra causa conocida de los errores. Es probable que errores similares ocurran con mayor frecuencia en el futuro. Somos una sociedad que está trasladando cada vez más sus tecnologías al espacio. Por lo tanto, hay que prestar aún más atención a la protección de los equipos informáticos contra los rayos cósmicos. Estos también representan un problema para la salud de los astronautas, lo cual podría ser el mayor obstáculo para futuros viajes espaciales de larga duración y residencia en cuerpos sin campo magnético global como el Marte y la Luna. Mencionemos también que Maria Vindevogel persistió en su carrera política. En las elecciones de 2019, los rayos cósmicos no interfirieron con su resultado y entonces Maria fue elegida al Parlamento Federal como representante del Partido de los Trabajadores de Bélgica, donde todavía elabora en la actualidad. Blog Solar.